Muy buenos Good días. morning. Nosotros estamos en esta serie cuando lo que Dios hace no tiene sentido. We're in this series when God does things that don't make Y es sense. bien fácil decir, no entiendo al Señor. And it's easy to say, I don't get it. Pero nosotros también hacemos muchas cosas que no tienen sentido alguno. But we also do a lot of things that just don't make any O cosas sense. que no deberíamos hacer que cuando las pensamos son un poco Or ridículas. things that we shouldn't do and we think about it's kind of En ridiculous. este mundo moderno In this- de comunicación de texto o correo electrónico, In this modern world where we communicate through technology, no sé a cuánto usted le ha pasado, tengo que confesar, a mí me ha sucedido esto. I don't know if this has happened to you. I'll confess it happens to me. Envías un texto, un correo electrónico, You send a text or an email, después lo lees y te das cuenta de todos los errores gramáticos que tiene. and then you proofread it and you realize how bad it was written. Y en vez de decir, lo leí después que lo envié, Instead of, you read it after you sent le it, escribes a la persona y dice, fue el autocorrector que me lo dañó. you'll respond to the person and say, oh, it was the autocorrect that messed it up. O los jóvenes cuando están con el videojuego y tienen el control en sus manos Or when anyone's playing video y games mueven todo el cuerpo and con they're con like turning con their control. whole body around as they're playing. Son cosas que hacemos que no tienen Just sentido. things that don't make sense. Que quizás uno de mis favoritos And maybe one of my favorite, es cuando las personas abren la boca para mirar para arriba. it's when people look up to the sky and they open up their mouths. Like, what are you doing? Todos hacemos cosas que no tienen sentido. We all do things that don't make sense. Pero cuando analizamos a Dios, But when we analyze God, cuando analizamos lo que Dios quiere, when we analyze what God a wants, menudo lo que Él quiere o Él nos pide que hagamos no tiene sentido. oftentimes when what Ves, we look at what He's asking us, it Hay doesn't un make sense. grupo de personas, There's a group of people. déjame ponerlo dentro de una categoría específica por el ejemplo nada más, los ateos. I'll make this more specific. In a group, there's a group of, let's say, look at atheists. Ellos son ateos They're atheists. porque cuando analizan las circunstancias a su alrededor, Because when they look at their cuando circumstances around analizan them, sus circunstancias, las circunstancias en el mundo, when they analyze their o circumstances in the aún world, sus circunstancias personales, or even their personal ellos concluyen circumstances, que Dios no puede they existir conclude that God cannot be real. porque si Dios existiera, Because if God was real, Él no permitiría tal cosas y haría otras cosas. He wouldn't allow these things to happen and He'd Porque do something si yo no else. siendo Dios haría diferente, como Dios no haría lo que yo quiero hacer y como mis circunstancias y Dios no alinean, Dios no existe o no puedo confiar en Él. And I'm not God and I wouldn't do that or let it go that way. So since this doesn't line up with my circumstances, there can be no God. Otros, los que somos cristianos, Others, who are Christians, analizamos lo que Dios nos pide we analyze what y God decimos, wants, Él existe, and we'll say He pero exists, como no conecta lo que Dios quiere con mis circunstancias, but because what God is asking me to do doesn't connect with my preferimos circumstances, rechazarlo, ignorarlo o en algunas ocasiones aún we desobedecerlo. prefer to deny Him, reject Him, or just not obey Que Him. Dios quiere que yo le pida perdón a esa persona. No hay manera. God wants me to ask forgiveness for that person? No way. Y resistimos porque entre mí, Señor, si yo te explicara lo que esa persona me hizo, pedirle disculpa no es apropiado. Me tienen que pedir disculpa a mí. And we resist me and we tell God, God, you want me to forgive that person after what they did to me? No, they need to apologize to me. Y él dice, ok, pues vamos a hacerlo a tu manera. And then God will say, okay, yeah, Yo let's voy do a your way. enviar a la persona para que te pida disculpas a ti entonces. I'm going to send that person to ask you for forgiveness. Y dice, y tengo que perdonarla. Oh, and now I need to forgive them? También tengo que perdonar a la I need to do persona. that too. No, no, Señor. Déjame explicarte lo que me hizo nuevamente No, para let me que sepa. explain to you what they did to Y me. miramos las circunstancias We look at the circumstances y medimos la existencia and we measure the existence o la fidelidad de Dios or God's faithfulness en base a la interpretación de las based circunstancias. upon the way we interpret the Dios no circumstance. puede existir en base a mis circunstancias. God cannot exist based upon my circumstances. O yo no puedo conocer, obedecer, perdón, no puedo obedecer, confiar en Dios porque lo que Dios me pide y mis circunstancias no se alinean. Or I cannot obey or trust God because what I'm seeing here doesn't align with what I want. Hoy estamos en el último capítulo Today we're looking at the last y hoy chapter. quiero presentar, introducir un nuevo grupo de personas que no había incluido. I want to present a new group of people that we haven't seen yet. Personas que concluyen que Dios no existe porque lo que Dios pide no conecta, no hay una conexión entre mis circunstancias y esto, no tiene sentido. People that conclude that God doesn't exist because what He's asking me to do doesn't connect with my current circumstances. Personas que piensan, People that think Dios sabe que yo no soy tan importante. God knows that I'm not that important. Otro concluye que si Dios existe, People conclude if God is Él real, no se va a fijar en mi problema de matrimonio, mi problema financiero. He's not going to look at my marriage problems or my financial Porque la verdad problems. que yo no soy tan importante. Because the reality is I'm not that important. Yo no voy a tener un testimonio de eso que Dios apareció en mi vida. I'm not going to have one of those testimonies Porque where God showed up in my mis life. circunstancias no necesariamente se elevan Because my circumstances do not elevate a que el Dios del universo se vaya a fijar en mí. to the point where the God of the universe will notice Y como me. no hace sentido de que si Dios existe se va a fijar en mi situación o en mi petición pequeña o And mediocre,
because it doesn't make sense for God to show up in my small petition or Así circumstance, que no puedo confiar en Dios porque de verdad Dios no está envuelto en mi vida. therefore I can't trust God because He's not involved in my life. Así que lo que Dios quiere no hace, como lo que Dios quiere no hace sentido. So since what God wants doesn't make sense, Como no conecta con mis circunstancias, preferimos rechazarlo, ignorarlo, desobedecerlo o pensar que no existe. because it doesn't connect with my circumstances, we decide to reject Him, deny Him, or just say He O, doesn't no soy exist. tan importante como que para Dios se intervenga en mi vida. Or I'm not that important or important enough for God to Mi intervene. deseo, My desire, ojalá Dios se manifestara en mi situación, I hope God shows up in my situation, pero cuando mido mis circunstancias, but when I measure my Él circumstances, no ha aparecido He hasn't shown up. y obviamente porque no soy tan importante. And obviously Bueno, because I'm not that important. hemos estado viendo la historia de Naamán So we've been looking at the story of Naaman. y hoy quiero cerrar esta serie, Today I want to close the series, aunque verdaderamente la cierre la semana pasada, although we really closed it last week, porque al continuar leyendo esta historia, but because as I continue to read al the haber story, predicado esta historia múltiples veces, I've preached this many times. quizás mi primera ocasión de escuchar esta historia fue en escuela dominical, así que años The atrás. first time I heard this was probably in a Sunday school teaching. Por primera vez, So for the first en leer time, esta historia, y a lo mejor ustedes ya lo sabían y yo soy el que estoy aprendiendo algo nuevo. maybe you already knew this and I'm just the one that's learning this for the first Por time. primera vez me di cuenta que la figura central de esta historia no es Naamán. For the first time I realized that the central figure of the story is not Naaman. Que hay una figura central. There is a central Que character hay here. una figura con grave importancia en esta There's historia. someone here with great importance. Una figura humana. A human Y character. la figura no es Naamán. And it's Porque not Naaman. en nuestras Biblias, In our Bibles, el hombre le puso un subtítulo al capítulo, la historia de Naamán el leproso. Man gave this a title, a header for the chapter, Naaman the man with leprosy. Pero esto no es la historia de Naamán el leproso. But this is not the story of Naaman the man with Esta es la leprosy. historia de otra persona que es la figura central It's the story of somebody else who's the central character de esa here. historia. Y yo quiero que veamos cuál es la figura. Sin esta persona, esta historia ni tan siquiera acontece. And I want us to see who that person is because without this person, the story never even Pero para el happens. beneficio de los que no han estado una de las 2 semanas o ninguna de las 2 semanas, For the benefit of those that weren't here for the last 2 weeks, either one or both, déjame brevemente recapitular la historia y luego vamos a ver la figura central y la importancia a nuestras vidas. we'll briefly recap the story and then we'll look at the central figure in the Naamán story. era un hombre muy poderoso de Siria. Naaman was a very powerful man in Era el Syria. capitán del ejército de Siria. He was the captain of the Era military. un hombre de alto prestigio He was a man of great porque esteem, high prestige, gozaba del favor y de la bendición de Dios, aunque no conocía a Dios. because he enjoyed of God's favor even though he didn't know Y la God. historia ya no tiene sentido. ¿Por qué And Dios permitiría eso? That already doesn't make any Que un hombre sense. pagano y malo tuviera tantos éxitos. That a pagan, evil man has so many Y success. muchas de esas victorias eran en contra de Israel, del mismo pueblo de Dios, porque el Señor le daba la victoria. And a lot of that success was against Israel, and that was because God gave him the victory. Era el hombre más prestigioso del mundo después de su rey. He was the most prestigious man after his Y king, por eso gozaba del favor del rey y de gran prestigio a nivel global en aquel momento. which is why he enjoyed of great favor from the king and prestige at that Pero de time. repente comienza a salirle un problema en la piel. But then suddenly he has this illness on his Y skin, comienza a crecer y se da cuenta, estoy desarrollando lepra. and it begins to grow, and he realizes he has Una, leprosy, una enfermedad que no tiene solución alguna. an illness with no cure. Y ahora el hombre más prestigioso, el que el Señor bendecía y por él Siria o Aram tenía grandes victorias, tiene lepra, eventualmente eso lo aislaría, lo desconectaría de la And now, comunidad. because the successful man that would get the victories over Israel, the leprosy would now cause him to be isolated from the people. Y Naamán sale con la agenda So Naaman leaves with an agenda de ver si Dios de verdad existe y pudiera cambiar sus circunstancias. to see if God is real and if he could change his circumstances. Pero Dios tenía su propia agenda y Dios cambió a Naamán. But God had his own agenda and he actually changed Naaman. Y Naamán llegó hasta Jerusalén, So Naaman hasta arrives at Jerusalem, he Israel, gets to Israel, buscando la sanidad. looking for Se healing. encontró con el profeta. He finds the Lo que prophet. el profeta le pidió que hiciera no tenía sentido. What the prophet told him to do made no sense. Decidió mejor me marcho y me voy. So he says, I'm out of here. Pero alguien le aconsejó, no tienes otra solución, pruébalo. But somebody said, hey, you've got no other options. At least try it. Lo probó He y tried. salió diciendo, wow, ahora reconozco And he left saying, wow, now I que no hay recognize Dios en todo el mundo, there is no other God in the universe. excepto en Israel. Other than Es the one in verdad Israel. que mis circunstancias y lo que Dios me pedía no tenía sentido, It's true. What my circumstances and what God was asking me to do made no sense. pero decidí confiar. But I decided to Quería trust. que Dios cambiara mis I circunstancias, wanted God to change my pero Dios me circumstances. cambió a mí. But God changed me. Reconozco no que el agua sana, que me importa el agua. I recognize in the water, the healing water, forget about that. Reconozco que Dios existe, es real y intervino en mi vida. I recognize that God is real and he intervened in my Apareció, life. no es teórico, no es This isn't theory or teológico. just theology. Dios apareció en mi vida. God really Así showed que up in my él le life. peticiona al profeta. So he petitions Dice, to the prophet. oye,
déjame llevarme un poco de He tierra. says, let me take some of this land. Y él diría, Naamán, llévate agua, el agua es la que... No, no, yo quiero tierra. People would say, Naaman, why don't you take the water? No, he wants the land. Porque tierra significaba, Because the land meant, me llevo a tu Dios. I take the Porque God. la creencia es Dios está sobre la tierra. because the belief was that God was Y en above the todo el land. mundo Dios está sobre la tierra de Israel. And above the whole, in the whole world, God is above Y Israel. yo no quiero agua. And I don't want Es más, water. lo que vemos en la historia es que Naamán nunca habló de que Dios lo sanó. What we see is that Naaman never speaks about God healing him. Él solamente habla de que tuvo encuentro con Dios y no quiere perder ese encuentro con el Dios de los cielos. He only talks about having an encounter with God and not wanting to Y si la lose God. historia terminara ahí, fuera tremenda And historia. if the story was over there, that'd be great. Pero ahí toma la historia un giro bien But then raro. it takes a really weird turn. Porque el siervo del profeta, que eran pobres, Because the servant of the prophet, who they were vio poor, a Naamán, vio lo que Dios hizo he saw Naaman and what he y did, pensó que se le debería remunerar a ellos. and he thought, hey, we should be rewarded for this. Especialmente porque Naamán trajo oro, plata y ropa y se las ofreció. Especially because Naaman brought all this silver, gold, and clothing, and he offered it to Pero the prophet. el profeta dijo, no vamos a aceptar nada de eso. But the prophet said, we will not accept. Y decidió, con la ayuda del Señor, yo voy a conseguir la bendición de Dios porque esto no tiene sentido. So the servants of the prophet said, with God's help, I'm going to get God's blessing because this doesn't make Así sense. es que obra Dios. That's how God works. En mis circunstancias, In my circumstances, Dios me mandó una bendición. God sent me a Pero el blessing. viejo loco, este profeta, no se dio cuenta. Yo voy a resolver esto. But this old crazy prophet doesn't make sense, so let me fix Y this. sale corriendo detrás de Naamán, busca la bendición. So he chases Naaman, he looks for the blessing. Naamán le da el doble de lo que pidió. Naaman gives him Él dice, double of what he asked for. no es no es necesario. No, no, yo insisto, llévate doble. He said, no, you don't need it. Like, here, take double. Y Jesse regresa a la casa, And Gehazi goes back home. esconde todas las cosas. He hides El everything. profeta está ahí y dice, hey Jesse, ¿de dónde vienes? And the prophet says to Gehazi, hey, where were you? Yo, aquí estaba. Yo, Oh, I've been here this whole time. Y el profeta le dice, And the prophet says, tú no sabes que yo te acompañé. don't you know that I was there? No, no, tú no, ¿cómo me acompañaste? What do Yo you no vi a mean? nadie. No, yo te acompañé en mi espíritu. No, I was there in Y spirit. déjame explicarte para que veas que te acompañé. And I'll explain to you what happened. Yo vi cuando Naamán se bajó del caballo para recibirte. I saw Naaman get off of that horse to receive Y vi you. tu sonrisa de oreja a oreja. And I saw that smile you had on your Y vi face. cuando le metiste el paquete, el cuento, la mentira que le contaste. And I saw when you fed that lie to him. Y vi cuando te dio doble de lo que le pediste. And I saw him give you Y vi double the que reward. era tanto que los siervos te tuvieron que ayudar, los siervos de Naamán te tuvieron que ayudar a cargarlo. And I saw it was so much that Naaman's servants needed to help you bring it over y here. vi cómo venías alabando a Dios diciendo, tú ves, yo sabía con la ayuda de Dios conquisté. And I saw you worshiping God saying, look, I did it with God's Pero help. como no pudiste confiar en Dios porque las circunstancias no se alineaban, Since you couldn't trust God because the circumstances didn't line up, ahora la lepra de Giesi se te va a pegar a ti y a tus descendientes por el resto de tus vidas. now Naaman's leprosy is going to be upon you and your descendants for the rest of your Y ahí lives. se acaba la historia. And that's where the story ends. Uno que a regañadientes, One person who bitterly, aunque no entendía, although he didn't understand, decidió poner su fe en Dios y en vez de sus circunstancias. decided to place his faith in God instead of his Y circumstances. Dios apareció y hizo algo mucho más grande de lo que él podía imaginarse. And then God did something so much greater than what he could imagine. Otro que puso su fe en sus circunstancias Another one put their faith in their y le circumstances, dio la lepra de Naamán. and then Ahora, he got leprosy. con eso dicho, So with that being esa es la said, historia para los that's que a no estuvieron story for presentes. anyone that wasn't here. Ahora yo quiero presentarles el personaje principal de esta Let historia. me present to you the main character Y of voy a the dar un story. poquito de retroceso, ya sabemos dónde comienza y dónde termina la historia. We'll take a step back. We know how the story starts and we know how Y it vamos a ends. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo, vamos a ver dos versículos, We're 2 y going to el look 3. at 2 Kings chapter 5, Y verse vamos a 2, ver la figura principal de esta historia. the main character of this story. En cierta ocasión, versículo 2 del capítulo 5 de Segunda Reyes, en cierta ocasión, los amorreos, ese era Siria, el ejército de los amorreos o Siria era el que conducía a Naamán, Now, bands of raiders from Aram, that was from Syria, the leaders of these people, the military of que habían Aram. salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Now, bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. Eso es lo que está sucediendo. That's what's happening here. Naamán y su ejército o el ejército sin Naamán Naaman and his military, or the military without Naaman, en tiempo de cosecha, when it was time en to el reap the verano, harvest, in the summer, cuando había buen clima, when there was good climate, cruzaban la frontera entre Siria e they Israel would cross the border from Syria into y como Israel, eran más poderosos, and they were powerful. entraban a Israel y se llevaban lo que querían. Hay tiempo de cosecha, vamos
vamos a llevarnos la cosecha. So when it was time to reap the harvest, they would take the harvest. Tienen bueyes, vamos a llevarnos los bueyes, Oh, los camellos. They have these animals, we're going to take the animals. Es tiempo de producir el oro, pues vamos a llevarnos el Oh, oro. they're mining for gold, it's time to take their Y a gold. veces se llevaban a un personal. And sometimes they would take people. Necesitamos esclavos, necesitamos trabajadores, necesitamos personas que pinten, que planchen, lo que sea. We need workers, we need slaves and work, whatever it is, take the Y en talent. una ocasión se llevaron una muchacha. And on one Ahora, occasion, they took a young yo girl. quiero que usted se imagine cómo tiene la circunstancia de esa muchacha. I want you to imagine the circumstances of this La young girl. muchacha es extraída violentamente de su hogar, She is violently extracted from her home, removida de sus padres removed from her por parents los enemigos de su nación. by the enemies of her Y nation. esa muchacha And this young sabe girl que cuando salga de ahí, knows that when she leaves, jamás volverá a ver a sus padres. she will never see her Jamás parents volverá a again. estar en su casa. She will never Jamás return volverá home. a estar en su nación. She will never go back to Ahora her va nation. camino a una nación pagana. Now she's on the way to a Y pagan land, cuando llega ahí, and when she gets there, la hacen la sierva, la sirviente, literalmente la esclava de la esposa de este hombre que se llamó Naamán. they make her the servant, the slave of the wife of this man, Naaman. Ahora, un dato interesante. Interesting detail here. La Biblia dice que era una muchacha. The Bible says that it was a young girl. Algunas versiones dicen que era una muchachita. Some versions say that it was a young Algunos child. dicen que era una niña. Some say it was a girl. Por ende, sabemos que era o adolescente o We know preadolescente. that she was an adolescent or pre-adolescent Pero years. sin embargo, Nonetheless, la palabra no habla tanto de la edad. Por eso hay muchacha, niña, joven, porque no sabemos la edad. we don't really get her age. That's why it says young girl, young child, a girl. La palabra verdaderamente The word really here interpreta o habla de la persona de quien se refiere en este sentido. it speaks to the person that it's talking about within this sense. No se trata de edad, It's not about her age. se trata de importancia. It's about importance. Es una muchachita Oh, insignificante. it's just some young kid over No here. tiene Insignificant. gran valor. They have no Es value. una muchachita cualquiera. No fue que se la llevaron porque era la más talentosa, la más linda. Hacía falta alguien, esa es la que apareció y nos la It's llevamos. just some young kid here. It's not because they're talented or they're beautiful. We just needed some help, so we took her. Así que mira las circunstancias de ella. So look at her circumstances. Insignificante. She's insignificant. No está ahí por sus valores. She's not there because of her Y ahora ha values. sido removida y secuestrada. And now she's been kidnapped. Siguiente versículo. Next verse. Un día la muchacha dijo a su ama, a su jefa, She said to her mistress, to her y boss, quiero detenerme ahí, and we're going to stop here. porque un día esta muchacha insignificante se paró y dijo algo. Because one day this insignificant little girl said something. Ella se ha enterado de la condición de Naamán. She has found out about Naaman's condition. Obviamente porque vive en la casa y ha escuchado conversaciones o ha visto algo. Obviously because she lives in the house and she's heard or seen Y ha something. visto la gran preocupación. No hay solución para Naamán. She's seen the worry here. There's no solution for Naaman. Y esta muchacha So insignificante this insignificant young girl decide que va a hablarle ella y decirle algo a su jefa, de la cual ella es esclava y insignificante e israelita, no es ni tan siquiera siria. she decides that she's going to speak up to her boss, and remember, she's insignificant here. Y la palabra en hebreo que se usa para dijo no es la palabra súper común. And the word that's used here, we say said, but it's not the common ordinary word we Porque typically esta use. palabra significa se habló con convicción. This word here, it means that she spoke with conviction. Es la palabra que se usa, dijo, para decir que una persona dio una orden. The word said here, it's used as in she gave an O, order, o es una promesa. or it's a promise. Ella se para, te voy a decir algo, jefa. She stands up and says, I am going to tell you something, boss. Escúchame. Listen to me. Escúchame tú a mí, yo No. soy la jefa, tú eres insignificante. No, you listen to me, I'm the boss. Hay algo que yo tengo que decir. No, there's something I need to Y tell you tú me here. tienes que oír. And you need to listen. Esto es una promesa. Mira, te juro que necesitas escucharme. This is a promise. I promise you, Te you need to hear prometo this. que tengo algo de importancia que decir. There's something very important I need to tell you. La muchacha dijo. The young girl no fue said. que, "Oh, déjame hablarte. It wasn't, "Oh, can I Habló speak con to you?" autoridad. She spoke with Habló authority, con convicción. with conviction. O sea, nadie habla con sus amos del cual había sido secuestrado de esa manera. No one speaks to their boss this way, especially if you were kidnapped. Porque el próximo paso de ahí Because the next step is sería o la cárcel o la muerte. No te van a devolver a tu casa. you either go to jail or they kill you. You're Pero la not going back muchacha home. se paró y con convicción So she stood up and said with conviction, mira a su sierva y le dice, ojalá. she says, if only. Y la palabra ojalá traduce de esa manera, pero verdaderamente una mejor traducción es mi
deseo. A better transition for if only is my desire. Déjame decirte algo, jefa. Let me tell you something, Mi boss. deseo. My A lo cual la desire, jefa tiene que estar pensando, a mí me importa un pito tu deseo. to which the boss is probably saying, I could care less No, about pero what your está desire hablando is. con tanta But she convicción was speaking with so much que conviction quizás tomó por sorpresa a la jefa. that it probably took her by Y dijo, surprise. mi deseo. She said, Ahora, my desire, déjame confesarles algo. let me confess this Una de to mis you. peores áreas en términos de escuela fue gramática. One of my worst areas in terms of schooling was grammar. Ustedes me han escuchado hablar, inventarme mis propias You palabras. guys have heard me make words up here. Pero mi deseo o el ojalá My desire, es if una, only, gramáticamente es una interjección it's an interjection, y una conjunción simultáneamente. Déjame explicar lo que significa eso. and it's a conjunction at the same time. Interjección significa yo voy a interjectar algo I am going to interject something con convicción y autoridad with conviction and y authority, significa que lo que voy a expresar, voy a intervenir meaning what I am about to express y here, voy a expresar una fuerte emoción. I am going to express a strong emotion. Ojalá. If no es, only. Ay, ojalá. It's No, not, oh, I quiero que wish. sepas. Voy a hablar con convicción. She's saying, I'm going to speak Voy with a conviction here. interponerme en algo que no me importa. Voy a interjectar algo. I am going to interject something Y here. estoy expresando una fuerte emoción. And I am expressing a strong Esa es la emotion. parte de interjección. That's the part of La interjection. conjunción significa voy a unir algo a The esto. conjunction is that she's uniting Y her voy a something to it. unir a mi expresión un deseo. I am going to connect here a desire. Efa, yo sé que yo soy insignificante. Look, boss, I know I'm Pero insignificant here, tengo algo que tengo que decirle. but I have something I Y, need to tell y you. aunque soy insignificante, And even though I'm lo voy a insignificant, hablar con convicción, I'm going to me speak it voy with a conviction. interponer I'm going to y le interpose voy a here. expresar a usted cuál es mi deseo. and express to you what my desire Y is. mira cuál es el deseo. And look at what the desire is. Un día la muchacha dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta o el hombre de Dios que hay en Samaria porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Interesante. Interesting thing here. La muchacha The insignificante insignificant girl dijo, es said algo que viene con autoridad. something with authority. Voy a interjectarme yo en su problema I am going to interject myself into your y problem voy a conectar su problema and connect your problem a la solución. to the solution. Y mi deseo, And my aunque a mí desire, nadie me ha pedido mi opinión ni mi deseo, Although no one's asking yo for voy my a opinion, expresar cuál es mi deseo y cuál es mi opinión. I am going to express what my desire and opinion Que el is. que me The secuestró one that kidnapped o el me, que aprobó de mi or secuestro, the one that approved que me of my colocó en kidnapping su casa, and put me in que his estoy en house, estas circunstancias tan deplorables, the one that put me in this mi terrible deseo es circumstance, que él vaya a ver el hombre que está en Israel, my desire is that he would go to the man in Israel porque ese hombre lo sanaría. because that man will heal him. Interesante la fe de esta niña. Her faith is very interesting. Su convicción en Dios en cuanto a las circunstancias que tienen. Her conviction of God in regards to the Tiene circumstances una that she's fe in. increíble. She has an incredible Porque faith. para mí ella está presumiendo. Because to me, she's presuming here. Porque mira lo que ella dijo. Look at what she Con says. convicción. With conviction. Se paró delante de su jefa. She spoke Una before her boss. adolescente o preadolescente insignificante. Young, insignificant Y dijo, girl. ojalá que ustedes dejaran de hacer sus planes necios que están If haciendo. only you guys would just stop doing your own foolish Y me things escucharan a mí. and listen to Y me. mira lo que les voy a decir. And let me tell you Si this. ese hombre fuera a Samaria, If this guy would go to el profeta Samaria, el profeta lo the sanaría. prophet will heal him. Eso es presumir. That's presuming. No dijo, puede sanarlo. She didn't say that he No could dijo, heal him. tiene la capacidad de Or that he has the sanarlo. capability Dijo, of no, healing him. mi convicción. Mira, te lo juro, says, "My te lo conviction- prometo. look, I Voy a hablar promise you, con convicción. I am going to speak with conviction. Mándalo. Send him. Que si va, If he goes, el profeta lo va a the sanar. prophet will heal him. ¿Qué clase de confianza en Dios se necesita What type of trust do you need para ser una adolescente o preadolescente for you insignificante to be such an adolescent, insignificant girl que ha sido violentamente extraído de tu casa, who's been violently removed from your home, colocado como esclava de la jefa de la esposa del que te secuestró? positioned as a slave of the wife of the man that kidnapped ¿Qué you? convicción se necesitaría para tener tanta fe What kind of conviction would you have to have so much de que faith? Dios lo sanaría? that God is No es- gonna heal you. Él puede. Look, he can. Ahí Dios hace milagros. God does miracles. Dice, no. Si él va, el profeta lo va a sanar. She's saying if he goes, the prophet will heal him. That's just crazy. Eso suena loco. ¿Cómo sabía ella eso? How did she know that?
¿cómo sabía ella que Dios iba a hacer eso? How did Ahora, she know that God would do that? para complicar la situación de esta muchachita, To make things here even worse or more complicated, aún más complicadas, even mira esto. more complicated, Jesús habló precisamente de esta historia. Jesus talked about this story. O sea, después de todo esto, So after all this, años y cientos de años después, literally hundreds of thousands of years later, llega Jesús al mundo Jesus shows up y se refiere a esta historia. and he refers to this Y story. miren lo que Jesús dijo acerca de esta historia. Look at what Jesus said about it. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo. Ese es el profeta del cual hablaba la niña. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha the prophet. That's the man that the girl's talking El que about. le dijo a Naamán que se fuera a bañar 7 That veces. same guy that told Naaman to go bathe El himself que le 7 dijo a times. Giel, si estaba contigo, ahora te va a dar lepra a ti. Told Gehazi, hey, I was there with you and now you're getting leprosy. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo. Mire esto. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Yet there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed. Así que la niña no está hablando en base a, yo vi que él sanó un leproso. So the girl's not talking about here, oh, I've seen him heal a man with leprosy before. Yo vi que ella no estaba ni fija en las circunstancias de los milagros del profeta. She wasn't even focused on the miracles of the prophet. Así que la convicción, So the conviction, la fe, the faith, la confianza más importante de esta the historia most important trust in the story, no fue la de Naamán, el hombre prestigioso. it wasn't Naaman's the prestigious No fue la man. de Eliseo, el It wasn't profeta de Dios. Elisha, the prophet of La God. persona de la fe principal The main person here with faith here es la niña insignificante. is this insignificant little girl. Sin esta niña, Without this girl, Naamán ni se entera. Naaman doesn't Sin even esta find niña, out. Without Naamán the no girl, ve a Eliseo. Naaman doesn't Sin see esta Elisha. niña, y así no se mete en problemas. Without this girl, guys, he doesn't even get into problems. ¿Qué tenía esta niña What did this girl have que Naamán no tenía? that Naaman didn't? O por lo menos inicialmente Naamán no tenía. Or at least initially. ¿Qué le dio tanta convicción a esta niña? What gave this young girl so much conviction? ¿Y sabe lo que tenía esta niña? You know what this girl had? Que nosotros a menudo no tenemos. Well, and we often don't have. Ella tenía la habilidad She had the ability de ver más allá de las circunstancias to de la vida. see beyond the circumstances of her life. Ella no juzgó la existencia, ni el poder, ni la autoridad de Dios en base a sus circunstancias. She did not judge the faithfulness of God or the existence of God based on her Ella no circumstances. operó en base a fe circunstancial. She did not operate under circumstantial Ella faith. tuvo la habilidad de ver más allá de la injusticia en su propia vida She was able to look beyond the unfairness of her y que life reconocer que aún en su injusticia and recognize that even through these unfair Dios things, era Dios. God was still Y God, yo creo, and I believe, eso es completa opinión, this is my opinion, que ella de una manera que Dios quería, one way or another that God wanted, ella puso a Dios en jaque mate. that she put God at checkmate. La niña insignificante This puso a insignificant Dios en jaque girl mate porque Eliseo nunca sanó un leproso sino solamente Naamán. put God at a checkmate because she didn't. Elisha had never healed Y any man with Naamán ni leprosy tan other than siquiera Naaman. creía que Dios lo iba a sanar. And Naaman didn't even believe that it was going to happen. La persona que creía que Dios lo iba a sanar era la niña. The person that believed that God would heal him was the Yo little girl. creo que Dios operó más en base a la fe de la muchacha insignificante que del gran Naamán que eventualmente maldiciendo fue y se bañó 7 I veces. believe that God operated more on behalf of the girl with the faith than Naaman that did it anyways, and he was bitter about it. Porque nosotros medimos la significancia y la importancia de una persona en base a circunstancias. Because we measure the importance of a person based on circumstances. Dios mide la importancia de una persona en base a cuánto confía. God measures the importance of someone based upon how much you Niña, trust. yo nunca iba a utilizar un liceo para sanar ningún leproso. Look, I was never going to use Elisha to heal any man with leprosy. Pero tu confianza en mí es como la de un niño. But your trust in me is like that of a Tienes child. que tener la fe de un niño para ir al You cielo, need to dijo have the Jesús. faith of a child to enter heaven, Y Jesus tu said. fe no me da ninguna otra opción, And your faith gives me no other option sino here que intervenir other than to intervene a favor on behalf del que te tiene secuestrada y esclavizada. of the one that has you in slavery. I mean, that's just incredible faith. Eso es fe increíble. Va más allá de las It circunstancias. goes way beyond Yo siempre digo, la circumstances. fe circunstancial es la cosa más peligrosa I always say circumstantial faith is such a dangerous porque thing nos conduce because it leads a us medir la existencia to measure the existence o la fidelidad de or Dios the faithfulness of en God base a nuestra habilidad de interpretarlas. based upon our ability to interpret the Y todos circumstance. sabemos que somos malos intérpretes de las And we circunstancias. know that we're terrible at interpreting our circumstances. Nosotros, se supone
supposedly, que la mitad de este salón que se haya divorciado. half of this room is supposed to have gotten a Esa es la divorce already. estadística. 50% de todas personas, cristianas o no, se van a divorciar. That's the stats. 50% of the people, whether you're Christian or not, you get a divorce. Veamos eso, creyentes. Let's look at that as believers. Usted se enamoró de You alguien fall in love. e interpretó las You circunstancias. interpreted the Y dijo, circumstance. ay, este es de Dios. You said, this is from God. Igual que Giesi. Just like Gehazi. Pero alguien te avisó, eso no es de Dios. But somebody said, hey, No, that's que all tú from no God. entiendes. Oh, you don't get it. Y interpretaste las circunstancias. You interpreted your Y veniste circumstance. ando el pastor. And then you Y come el to the pastor te dice, pastor. ¿qué van a hacer cuando tengan problemas? And the pastor said, what El are you gonna do when you have amor problems? de Dios cubre multitud de love faltas. Y, covers lo a que- y multitude of tenemos flaws. suficiente And amor we've para got sobrepasar enough cualquier cosa. love to get through anything. 6 meses después, 6 months later, reinterpretan las circunstancias y me quiero divorciar. you misinterpreted the circumstances, now you want a divorce. Mira qué malos somos. Look, we're terrible Pero at this. ¿sabes lo peor? But you know what's even Que worse than that? reinterpretamos las circunstancias. Primero dijimos que era bueno So we interpreted first, and at first we said it's good, y salió malo. then it was Y bad, después dijimos, esto es malo. so we said it's bad, Y meses después dijimos, ay, nos vamos a reconciliar. and we leave each other, and then months later we're like, you know what, let's get back together Y again. ahora vuelven a interpretar las And circunstancias now de you otra manera. reinterpret them a different way. O algunos Or some people, se casan, they get married, esto estaba malo, this is bad, se divorcian. get a divorce. Primero era bueno y era malo. So first it was good, then it was bad. Después vuelven a reinterpretar y encontraron otra. Then they reinterpreted the circumstances and then they find somebody else. Esta sí es. Oh, this is Ahora the estoy one. más maduro, más madura. Now I'm more Este mature. sí es. This is really the right Y se one. casan y 6 meses, 6 años después se vuelven a divorciar. Then they get married again, and a few months, a few years later, get another Porque divorce. nosotros somos malos intérpretes de las circunstancias nuestras. Because we're terrible at interpreting our circumstances. Qué ridículo It's es ridiculous interpretar como hizo Naamán, to interpret the way Naaman did, como hizo Giesi. the way Gehazi did. Interpretar, valorizar, creer, confiar en la existencia y la fidelidad de Dios en base a nuestra habilidad de interpretar circunstancias. ¿Cuántos errores no hizo por interpretar sus circunstancias mal? We interpret, we value that we are good at interpreting our circumstances. How many mistakes don't we make because we misinterpret our circumstances? Garantizado que sus remordimientos más grandes en la vida Guaranteed that your biggest regret in life es porque analizaste tus circunstancias is because you analyzed your own y circumstances concluiste algo. and concluded something. Pero si hubieses interjectado a Dios en tus circunstancias, But if you had interjected God into your tus circumstances, circunstancias financieras, your financial tus circumstances, circunstancias relacionales, Your relational lo que circumstance. Dios te pedía no tiene what sentido. God asked you to do didn't make sense. Pero ahora mirando atrás, si lo hubiese hecho de esa manera, But now looking back, if I would have done it that way, I think it would have worked. creo que hubiera El problema es funcionado que mejor. nunca sabrás lo que Dios hubiese hecho porque no confiaste. The problem is you would never know what God would have done because you didn't trust. Naamán por poco se pierde lo que Dios tenía para él. Naaman almost missed out on what God had Si for no him. fue que los siervos fueron y lo rescataron, él se hubiese ido sin nunca conocer lo que Dios hubiese hecho por él. If it wouldn't have been for the servants that helped him, he would have never found Pero out. confió y salió diciendo, no sé qué me importa la sanidad, reconozco que hay un solo Dios. But he trusted, and at the end, who cares about the healing? He recognized that there is one God. Pero mi Dios cometió el error de medir la fidelidad de Dios en base a sus circunstancias. But he made the mistake to measure God's faithfulness based upon his Pero circumstances. gracias a Dios que decidió confiar. But thank God he decided to trust. Giesi Gehazi, comenzó a analizar a Dios he started analyzing en God base a too, sus circunstancias and his y circumstances. decidió, no puedo confiar en Dios, He said, pero I con la can't ayuda trust de Dios God. yo lo voy a resolver. But with God's help, let me fix this. Y le dio lepra. Got leprosy. Y la pregunta siempre sigue siendo la misma. So the question is always the Es la same. pregunta universal en la Biblia. It's a universal question in the Bible. ¿Podemos confiar en Dios, sí o no? Can we trust God? Yes or no? Esta niña This girl tuvo la habilidad had the ability de mirar más allá de las circunstancias de las cuales estaba atravesando. to look beyond the circumstances that she was going Y through. por más malo que te va la vida a ti, And no matter how bad life goes for you, ninguno de nosotros estamos en la situación de esa niña. none of us are in the position that girl was in. Y la pregunta es, ¿podemos confiar en Dios? So the question is, can we trust God? El error es la fe circunstancial. The error is circumstantial Nunca faith. deberíamos medir la fidelidad y la existencia de Dios en base a nuestra habilidad de interpretar nuestras circunstancias, buenas o malas. We should never measure God's existence or faithfulness based upon our ability to interpret the circumstances, good or bad. Naamán dijo, esto es malo, pero confió en Dios y le salió bien. Naaman said this is bad, but he trusted God and it was Y okay. Giesi dijo, esto es bueno, Gehazi said this is good, pero desconfió en Dios y le salió mal. but he distrusted and it ended up being bad. Estos dos personajes, These two people, los principales cuando leemos la historia en nuestra mente, the main characters when we read the story in our minds, los dos tenían el mismo fracaso, they both had a same la misma failure, falla. same flaw. Uno se salvó apestando a fuego, One got, he smelled like smoke, but he got saved right at the end. pero la muchacha, The other one, Naamán tiene que ir a darle gracias a la muchacha. this is different for this young girl. What did you say? It was different for the young girl. No, Naamán tiene que ir a darle gracias a la Oh, muchacha. Naaman needs to go and give thanks to the young girl. Él habla en lengua, así que interprétala, Dios está hablando. Pero las circunstancias The circumstances no son el objeto de nuestra fe. are not the object of our Ese faith. es el error que todos cometemos.
These are errors that we all make. Y parte de nuestro cálculo, And a part of the way we calculate this, yo no soy tan importante. oh, I'm not that important. Mi problema, mi dilema no es tan importante. My problem, my issue, it's not that Note, important. la muchacha no estaba ni fijándose en su problema, su dilema. Notice how the girl's not even focusing in on her problem or Ella vio una dilemma. oportunidad para Dios intervenir. It's an opportunity for God to intervene. Y nosotros nos peleamos, And nos we dividimos en el trabajo, en la casa, con la familia. We speak to other people at work, in the family. Porque lo único que vemos es nuestras circunstancias. All we see is our Somos, circumstance. somos una generación de víctimas. We're a generation Lo of que me victims. dijo, Oh, look at what they me said to hirió me. sus sentimientos. Oh, they hurt my Lo que me feelings. hizo, Look me at what they robaron, did. They me stole from me, they maltrataron. mistreated Todo, me. a todos Everything. la dejan y a mí no me they give dejan. everybody and they don't let me do this. Get over yourself. Ya paren eso. Porque para Dios tú eres importante. Because to God, you are important. Y tus circunstancias son importantes. And your circumstances are Y Dios important. te colocó en un lugar de injusticia And God put you in this place where things are para hacer unfair algo tan grande como hizo esta to muchachita. do something so great just like this young girl Y la did. insignificante salió siendo el centro de esta historia porque sin ella Naamán ni tan siquiera llega a Israel. And this young girl ends up being the central figure of the story because without her, Naaman doesn't even make it to Israel. Entonces, si no son las circunstancias, ¿qué hago? So if it's not the circumstances, what do I do? Déjame terminar con un versículo muy famoso, We'll close with one verse. It's very famous. pero tengo que contextualizarlo. Well, but I'll give you the context. Está en el libro de los Hebreos, capítulo 12. It's in the book of Hebrews, chapter 12. Los hebreos, The Hebrew ¿saben por qué people, el libro se llamó el libro de los Hebreos? you know why it's called that? The book of Hebrews? Gracias, qué revelación tan divina y poderosa. That was so smart. Porque fue escrita a hebreos, It un was grupo de written to the Hebrew personas people, particulares. particular group of people. Ese grupo de hebreos These Hebrew people, comenzaron a convertirse y ser seguidores de Jesús, they became followers of Jesus. con la promesa de que el Jesús que resucitó iba a volver, With the promise of the Jesus that died and resurrected would return. pero no volvía. But he wouldn't come Y back. sus circunstancias inicialmente fueron, yeah, And their Jesus. circumstances initially were like, ahí, dale Jesús. Y de repente el resto de los hebreos tradicionales, And then the rest, the traditional Hebrew people, como los leprosos, los habían echado de la comunidad. just like the lepers, they were cast out from the community. No hagan negocio con ellos, son leprosos espirituales. Don't work with them. They're spiritual lepers. Ninguno de nuestros hijos se pueden casar con los hijos de No, ellos. our kids, they can't marry them. No le vendan productos, Don't sell to them. no le compren Don't buy productos, from them. no los permitan entrar al templo Don't allow religioso, them into the temple. no le permitan cambiar moneda en el templo. Don't let them do exchanges here. Y ellos comenzaron a analizar sus circunstancias. And they analyze their Y dicen, circumstances. seguir a Cristo no vale la pena. Hey, following Jesus, it's just not worth Vamos a it. regresar al judaísmo Let's- donde nuestras circunstancias no eran perfectas, pero eran mejores que esta. Let's go back to our Judaism because our circumstances weren't perfect, but they're better than this. Y el autor le escribe So the author y le writes, dice, and he says, no estas circunstancias las cuales tienen que fijarse. don't fix your eyes on the circumstances. Tus circunstancias te van a engañar, te va a decir esto es de Dios y no es de Dios. Your eyes are going to, your circumstances are going to deceive you. Te va a decir esto no es de Dios y es de Dios. They're going to say, this is Va a from decir, God, this is oh, not from yo soy God. tan insignificante que a mí me secuestran, me maltratan y Dios ni escucha mi Or oración. you'll say, oh, I'm so insignificant, I was kidnapped, and God's not even listening to my prayers. ¿Cuántas veces usted piensa que esa niña oró a Dios que la librara How many times don't you think that girl prayed to be freed? y no le contestó Dios? And God didn't answer. Pero en esta ella dice, yo sé que lo va a sanar. But this time she knew, I know God's going to do That's just this. crazy. Esto suena loco. That's just... A mí me impresionaba Naamán Naaman, that was impressive. y de manera negativa me impresionaba Gehazi. And in a negative way, Gehazi would Pero impress me esta vez too. que leí la historia digo, But this time I read it again, I was like, wow, es la niña. it's really that La young niña girl. tan insignificante That insignificant little que girl. leemos la historia y no le damos el crédito que amerita. We read the story and we don't give her the credit she deserves. Pero ella no But tuvo fe she- circunstancial. She didn't have circumstantial faith. El apóstol, volvamos a Hebreos, le Let's- dice al grupo de fe circunstancial Let's go back to the book of Hebrews, talking to those with circumstantial faith que estaban sufriendo de lepra espiritual porque los estaban votando. who were suffering of spiritual leprosy because they were being cast Dijo, out. fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, de nuestra confianza. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, our trust. Y la palabra que usa el autor, fijemos, es una palabra negativa. And this word fixing is a negative term. La palabra es negativa. Tienes que dejar de hacer esto. Negative meaning you need to stop doing this. Para fijar tu vida tus ojos en Jesús, To fix your eyes on Jesus, tienes que estar utilizando tus circunstancias como el punto central de analizar si Dios te ama o no te ama. you need to stop using your circumstances as your central point to realize if God loves you or Si not. Dios oye tus oraciones o no oye tus If God hears oraciones. your prayers or if He doesn't. Fija la mirada en Jesús. Fix your eyes on Jesus. Significa, deja de mirar tus Means circunstancias. stop looking at your Deja de ser circumstances. víctima. Stop being
being a victim. Tomando prestado la palabra de Juan Diego, deja tu lloriconería. Borrowing JD's word, stop being such a crybaby. No seas Stop lloricón. crying so much. Fija tu mirada en Jesús Fix your eyes on y podrás Jesus, seguir caminando porque Él lo va a hacer a su tiempo, en su and momento. then you will be able to make it through. He will do it in His time, the way He wants. Y Él presenta este caso. And He presents this case. Mira lo que Jesús hizo por nosotros. Look at what Jesus did for us. Por el más insignificante. For the most insignificant, Colgó en la cruz. He hung up on the cross. Desnudo completamente. Completely No tenía un naked. delantalcito He para didn't have cubrirlo. a piece of cloth covering him. Totalmente desfigurado y sangriento. Completely disfigured and bloody. Hizo todo eso He did all of para that probarte to prove to you en la luz del día in the light of the day que puedes confiar en Él that you can trust in Him a pesar de tus despite your circunstancias. circumstances. Déjame terminar de esta manera. We'll close this way. Es difícil It's difficult no confiar cuando nuestras circunstancias son malas. to not trust to trust when our circumstances are A bad. veces concluimos que o Dios no existe We often conclude either God is not o real yo soy tan insignificante que no le importa mi condición. or I am so insignificant that He could care Lo que pasa less. es que mientras veas tus circunstancias no puedes ver lo que Dios está The haciendo. problem is, as you look at your circumstances, you can't see what God is Pero hay doing. algo que podemos ver en la Biblia, But there's something we see in the Bible. que Dios siempre nos revela algo en la luz God always reveals something to us in the light para que tengamos fe en las tinieblas. so that we can have faith in the darkness. Yo quiero usar un ejemplo Use an example y here. terminar con And esto. we'll close here. Yo quiero que todos se pongan en pie un segundo, All of you guys just stand up for a second. a menos que no puedas. Unless you can't. No quiero que nadie se caiga. Nobody fall. Algunos se paran con más velocidad y otros se paran. Algunos todavía se están parando y enderezando. Ok, ya estamos ahí. Mauri, tiene un poquito de aceite, hay que echarle un par de personas. Yeah, Aquí. Did you see that? nah, that's mean, man. No. You see, you're interpreting the circumstances, Mauri. You have to have faith in God because God may heal some people here Oh, today. there you go. You see, God may Wait a- heal some people. there you go. Este es el ejemplo que quiero dar. Here's the example. Todos ustedes se acaban de parar de una silla You all just stood up from a chair you were sitting on que vieron en la luz. that you saw in the light. Digamos Let's pretend. que de repente hay un apagón y estamos en completa oscuridad. There's a massive power outage and we're in Y usted me oye darkness. decir, todo el mundo quédese en su lugar And I would say, everybody, please stay where you are y tome su asiento. and just take a seat. ¿Te, te- te atreverías a sentarte en tu silla? Would you sit down? ¿Por qué? Why? Porque sabes que la silla está ahí. Because you know the chair's there. La vistes en la luz. You saw the chair in Y the en la light. luz tenías fe de que me puedo sentar. And in the light, you had the faith that you could sit Y en down. la oscuridad, And in the darkness, cuando tus circunstancias son oscuras, when you're también puedes tener que la silla está ahí. When the circumstances are dark, you can still know that the chair is there. Y Jesús nos mostró en la And cruz Jesus showed us on the que cuando la cross luz está encendida, yo morí en tu that lugar. when the light was on, I died in Y your cuando place. tu vida está en oscuridad, And when no your te light- preocupes, yo todavía voy a morir por ti y la silla está ahí, te puedes sentar cómodo o cómoda hasta que pase tu And when circunstancia. it's dark out there, I am still there and I still died for you. You Dios can nos still sit down. revela en la luz God reveals to us in the y light. lo mismo existe cuando no hay luz en And the nuestras same vidas. thing exists when light is not Entonces, present in our lives. ¿por qué medir a Dios en base a nuestras circunstancias? So why measure God based upon our circumstances? Así que antes de orar So before we pray por lo principal, for the main thing, que Dios nos ayude a fijar nuestras vidas en Jesús y no en nuestras circunstancias. for God to help us to fix our eyes on Jesus and not our circumstances, ¿Cuáles son tus circunstancias? what are the circumstances? Porque Dios te puede sanar ahora mismo. Because God could heal it right now. Pero si no te sana, But if He doesn't, Él sigue siendo el Cristo que colgó en la cruz He por ti y is por mí. still the Christ that hung up on the cross for Y you and for tú me. no eres insignificante para And Él. you are not Es insignificant más, for Him. Dios te posicionó en el lugar correcto, God put you in the right con las spot circunstancias correctas, with the right circumstances para que reflejes luz a otros. so that you can reflect light to others. La historia de esta niña, no sabemos su nombre, The story of this girl, we don't know her no name, conocemos su familia we don't know her family, y no conocemos qué sucedió después. and we don't even know what happens next to Pero yo me her. lo puedo imaginar. But I can imagine Cuando Naamán regresó a la casa, when Naaman got back home, tú eres la que mandas. you're in charge here. Lo que tú digas se va a Whatever you hacer. say goes. ¿Qué tú quieres? What do you want? ¿Cuánto hay que What- pagarte a How much ti? do we need to pay you for this? ¿Cuál es tu circunstancia? What is your circumstance? Salud, Health, financiera. finances, Primero, first. confía en Dios Trust God y haz lo que es correcto. and do the right thing. Y ahora,
now. Permíteme orar por ti. Allow me to pray for you. Padre, el que esté enfermo Father, for those who may be en sick, su espíritu, in spirit, en su cuerpo, in their body, en su familia, in their family, en sus finanzas, their finances, en el área que sea, whatever the sea area un is, cáncer, whether it's cancer, sea una deuda, whether it's a debt, sea depresión, whether it's lo depression, que sea, Señor, whatever en it el nombre de is, Jesús, in the name of Jesus, tú lo harás. you will do it. Pero las circunstancias But in the circumstances, no determinan si confiamos en ti. it does not determine if we trust in you or not. Cuando la luz está encendida o apagada, When the light is on or it's turned off, sabemos we know que nuestra silla, that our chair, que nuestra roca that our rock es Jesús. is Y Jesus. aunque la oscuridad sea tanta que no vea la roca bajo mis And pies, even when the darkness is so dark and I don't see the rock under me, en la luz in o the en las light tinieblas, or the darkness, estoy parado sobre la roca. I am standing upon the Por rock. eso oro Which is why I que pray nos ayudes a todos nosotros that you help us all a caminar por fe, to walk by faith, que significa confío en ti which means that I trust in a you pesar de mis circunstancias. despite my Y circumstances. no voy a medir tu I fidelidad will not measure your en mi faithfulness habilidad de interpretar qué es bueno o qué es malo, on my ability to interpret what's good or sino que bad, voy a confiar but I will trust y hacer todo lo que tú me mandas. and do everything you Y tell me to cuando do. parezca que todos los demás van prosperando, yo seguiré caminando en la misma dirección. And when it looks like everyone's getting ahead of me, I will keep walking in the same Porque direction. como el profeta le dijo a Giesi, Because just like the prophet said to vendrá Gehazi, el momento apropiado the right time will come en donde tú harás. where you will do what you do. Permíteme tener la fe de esa muchacha insignificante de la cual no tenemos ni su nombre. Allow me to have the faith of that insignificant little girl and of which we don't even know her name. Pero muchacha que está en mi lista de personas que quiero conocer el primer día que llegue al cielo. But she is on that list of people that I want to meet when I make it to heaven. Porque su fe me estimula Because her faith y encourages me. también me avergüenza And it also makes me feel a bit ashamed de cuán poderoso es of how powerful it is fijar la vista en Dios to fix our eyes en on Jesús Jesus y no en nuestras and not our circunstancias. circumstances. Señor, y si alguien Lord, if anyone here aquí nunca te ha aceptado como su has Salvador, never accepted you as their Savior, esa persona vive en tinieblas pero no sabe que tiene la silla. that person is in the darkness, but they don't know they do have a chair. Señor, que hoy llegue al lugar But today that they would get to the donde dice place voy a depositar mi where they confianza. say, I am going to place my trust Y in. si ese eres tú por el cual yo acabo de orar, If that is you that I just prayed for, que quieres depositar tu if confianza you en want to Jesús, place your trust in Jesus, repite conmigo. repeat this with Di, me. Padre Celestial, Say, Heavenly Father, confío I trust que Jesús es mi that Salvador. Jesus is my Y Savior. a pesar de mis And circunstancias, despite my circumstances, en el momento indicado y apropiado vendrá a in the salvarme. appropriate time, He will save me. Pero ya en la cruz But on the cross, me has probado cuánto me amas. you've proven to me how much you love me. Perdóname Forgive me. y te acepto como mi I Salvador. accept you as my Savior. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Church, thank you so much for joining us today. Iglesia, tantas gracias por haber estado con nosotros en este día. We've been talking about trusting God despite our circumstances. Hemos hablado de confiar en Dios a pesar de las circunstancias. And a way that we trust God is with our finances. Una de las maneras que lo hacemos es financieramente. The world may say, your circumstances are terrible right now. El mundo quizás te diga tus circunstancias financieras son horribles. Luckily, we don't need to trust in the world. Pero gracias a Dios no tenemos que confiar en el mundo. Our trust is in Him, Nuestra confianza es en el Señor. which is why we give. Es la razón por la cual So damos. if you brought a physical offering, you can place it in the box on the way out. Si da físicamente, puede colocarlo en la caja que está a la salida. Or if you prefer to give digitally, you can send a text to the phone number that's on the screen. O su preferencia es dar digitalmente, lo puede hacer enviando un texto al número que está en pantalla. Cafe's open. El café está abierto. Enjoy some food, but enjoy each other's company as well. Disfrute la comida y la compañía de uno del otro. We'll see you guys on Wednesday. Nos vemos el miércoles. If not next week. Si no, la semana entrante. God bless you. Dios los bendiga.